estos temas no se pueden estudiar de memoria, porque hay miles de formas de preguntar esto. O sea, no es como algunas cosas que uno dice, no sé, ilio meconial es fibrosis quística. No es tan lineal. Entonces, se puede preguntar de distintas maneras y eso es lo que vamos a tratar de entender en esta clase y lo que tienen en los teóricos, ¿no? Eh, bueno, entonces tenemos acá, cuando hablamos de validez, ¿de qué estamos hablando? De sensibilidad y especificidad. ¿Qué quiere decir esto? La validez es la habilidad o la capacidad de un test, de una prueba, en definir quién tiene la enfermedad y quién no. La sensibilidad es la capacidad de la prueba de clasificar bien a los enfermos y la especificidad es la capacidad de la prueba de clasificar bien a los sanos, ¿no? Esas son las definiciones conceptuales. Que después lo que tenemos que hacer es eh, entender cómo se calculan. Entonces, si yo me pregunto, ¿qué proporción de personas con la enfermedad son detectadas por el estudio? Estoy hablando de sensibilidad. Entonces, tengo todos los enfermos y qué proporción o porcentaje de esos enfermos dan positivos. Bueno, eso es la sensibilidad. Representa cuántos individuos resultan positivos respecto del total de enfermos y mide la capacidad de un test para detectar la enfermedad cuando realmente se está enfermo. Y es lo mismo que decir la probabilidad de que los enfermos den positivos en la prueba. Entonces, vamos a ver esto, sensibilidad, ¿no? Tenemos esta tabla, ¿no? Que podemos pensarla, es lo que se llama matriz de confusión, donde cruzamos la enfermedad, si está presente o ausente, con el resultado del estudio. Ahora, si una enfermedad está presente y el estudio me da positivo, es un verdadero positivo. Si la enfermedad está presente y el resultado del estudio me da negativo, es un falso negativo. ¿Está bien? Después, si nos ponemos con los sanos, si la enfermedad está ausente y el resultado del estudio es negativo, es un verdadero negativo, pero si la enfermedad está ausente y el test da positivo, es un falso positivo. Y en las celdas marginales tenemos los totales, ¿no? El total de enfermos, ¿quiénes son? Son los verdaderos positivos y los falsos negativos, es decir, los que tienen la enfermedad y dieron negativos en la prueba. ¿Y qué pasa en la celda marginal de los sanos? El total de sanos son los verdaderos negativos más los falsos positivos, es decir, los sanos que me dieron positivo. ¿Está bien? Y si me coloco en las filas, el total de positivos son los verdaderos positivos más los falsos positivos, y el total de negativos son los falsos negativos más los verdaderos negativos. Esto es bastante simple y vamos a ver un poco, perdón, las fórmulas para calcular la sensibilidad. Y acá tenemos que la sensibilidad se calcula como los verdaderos positivos sobre el total de enfermos. ¿Está bien? Los verdaderos positivos van en el numerador y el total de enfermos, ¿quiénes son? Los verdaderos positivos más los falsos negativos. Esta es una forma de calcularlo, ¿no? La otra forma es 100% menos el porcentaje de falsos negativos. Son las dos formas de calcular la sensibilidad, la sensibilidad. Si me dan el porcentaje de falsos negativos, calculo la sensibilidad fácilmente. Ahora, me pueden decir en el chat, ¿no? Si un estudio tiene alto porcentaje de falsos negativos. ¿Cómo es la sensibilidad? ¿Alta o baja? Había en el chat. Baja. Ahí, perfecto, Fabiola. Es muy simple, lo tienen en la fórmula. Si un estudio tiene un alto porcentaje de falsos negativos, como la sensibilidad es 100% menos ese porcentaje, cuando sube el porcentaje de falsos negativos, baja la sensibilidad. También eso lo pueden ver, ¿no? En la fórmula donde tienen la división, los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos negativos. Si suben los falsos negativos, el denominador es más grande, baja el resultado de este cociente. Bueno, eso que es tan simple es la base de la respuesta a muchas preguntas. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, estos datos que me los dan en la matriz de confusión, fíjense, calculo la sensibilidad como los verdaderos positivos dividido el total de enfermos. Y esto es 80 son los verdaderos positivos y el total de enfermos, que son los verdaderos positivos más los falsos negativos, es 100. 80 sobre 100 me da 80%. O podía ser también 100% menos el porcentaje de falsos negativos. 100% menos 20%, que es el porcentaje de falsos negativos, me da 80%. Y listo, ya sé calcular la sensibilidad. Bueno, ¿por qué necesito a veces que un test, una prueba sea muy sensible? ¿Por qué? Porque quiero tener pocos falsos negativos. Quiero
que la mayor parte de los enfermos, ¿no? Me den positivo, no me den negativo. Quiero evitar que se me escapen enfermos. Entonces, en ese caso, el estudio tiene que ser muy sensible. ¿Cuál es el peligro de un falso negativo? Es que no voy a poder tratar a ese paciente. Entonces, yo muchas veces cuando quiero hacer screening, necesito un estudio muy sensible. No quiero que se me escapen. Un estudio, si es muy sensible, pero poco específico, también va a ocurrir que va a ser positivo en muchos casos sin la enfermedad. Va a tener muchos falsos positivos, pero yo lo que estoy priorizando en algunos estudios es captar la mayor cantidad de enfermos y reducir los falsos negativos, los que tienen la enfermedad y me dan negativo, ¿no? Y ahora, cuando yo tengo un estudio muy sensible, el resultado más útil cuando se aplica es el negativo. ¿Por qué? Porque un estudio muy sensible tiene pocos falsos negativos, entonces ya, al tener pocos falsos negativos, ya puedo ir descartando la enfermedad. ¿Está bien? Vamos a especificidad. La especificidad es un concepto similar, pero es con la capacidad de la prueba de detectar o clasificar correctamente a los sanos. ¿Qué proporción de personas sanas son negativas? Representa cuántos individuos resultan negativos respecto del total de sanos. ¿Está bien? Mide la capacidad de un test para descartar la enfermedad en los sanos y es la probabilidad también, es lo mismo que decir que los sanos den negativo en la prueba. Si vamos a la matriz de confusión, nos vamos a ubicar entonces en los sanos, enfermedad ausente, y lo que vamos a calcular en este caso son los verdaderos negativos sobre el total de sanos. Y el total de sanos son los falsos positivos más los verdaderos negativos. Lo que tenemos acá arriba en la ecuación, ¿no? Especificidad es verdaderos negativos sobre falsos positivos más verdaderos negativos. O la especificidad es el complemento de los falsos positivos, del porcentaje de falsos positivos. Si me dan el porcentaje de falsos positivos, yo puedo calcular la especificidad, ¿no? Y de vuelta, si yo tengo pocos falsos positivos, ¿qué va a pasar con la especificidad? Si tengo pocos falsos positivos, ¿va a ser alta o baja? Es alta, ¿no? Porque si yo tengo bajo este número de falsos positivos, me va a dar alta la especificidad. Perfecto. Bueno, y ahora hacemos un cálculo, ¿no? Si vamos a esta matriz de confusión, perdón, nos tenemos que ubicar en los verdaderos negativos, que son 800, sobre el total de sanos para calcular la especificidad, y 800 sobre 900 me da este porcentaje de especificidad que es 89%. Esta la pasamos, ya la vimos. Eh, y acá tenemos por qué necesitamos pruebas específicas. Bueno, si lo que queremos es reducir los falsos positivos, tenemos que usar pruebas específicas. ¿Por qué? Un falso positivo también tiene un impacto, ¿no? Porque puede generar que nosotros estudiemos, sigamos estudiando a una persona que es sana, ¿no? También genera un impacto emocional, entonces tener una prueba altamente específica reduce este problema de los falsos positivos. Muchas veces lo que se hace es hacer test secuenciales. Se empieza con una prueba sensible que tiene eh, pocos falsos negativos, capto la mayor cantidad de enfermos y después aplico sobre los que me dieron positivo una prueba específica. ¿Por qué? Porque de ese universo que me llegó de la prueba sensible, puedo reducir los falsos positivos. Y una prueba específica es sobre todo útil cuando da positiva. ¿Por qué? Porque me permite decir, bueno, probablemente esta persona sea enferma, porque hay pocos falsos positivos en una prueba altamente específica. Seguimos entonces. Bueno, cuando uno calcula la sensibilidad y la especificidad, esto es importante, la calcula contra algo. Hay algo que me está diciendo, yo sé que estos son enfermos por otra prueba y comparo una nueva prueba u otra prueba, otro test con este que es el gol estándar, el de mayor certeza. Ese gol estándar puede ser una prueba ya conocida o un procedimiento más cruento o más caro. Por ejemplo, tenemos que, si yo quiero hacer el diagnóstico de certeza de un cáncer colorectal, hago una colonoscopía con biopsia. Pero si yo quiero un test que sea lo más sensible posible, pero que sea menos cruento y más barato, puedo elegir, por ejemplo, la sangre oculta en materia fecal y comparar la sensibilidad y especificidad de este otro test con el gol estándar. Entonces, siempre el gol estándar es el que me dice quiénes son los enfermos y el que me permite calcular
la sensibilidad y especificidad del test. Ahora, la mayoría contestó correctamente, bueno, casi el 50%. ¿Qué significa que una prueba diagnóstica para cierta enfermedad tenga una sensibilidad del 95% y una especificidad del 5%? Bueno, que hay una probabilidad, que hay un 95% ciento de probabilidad de que un individuo enfermo tenga un resultado positivo para la prueba. O sea, pensemos, si me hablan de sensibilidad, ya me están hablando de que tengo un universo de enfermos, que son los verdaderos positivos más los falsos negativos, sobre los cuales me interesa los verdaderos positivos, ¿no? Los que están en el numerador. Recordemos que la sensibilidad, por definición, es verdaderos positivos sobre total de enfermos, que son verdaderos positivos más falsos negativos. Entonces, tengo que ir para el lado de la opción que me hable de el total de enfermos y qué proporción de esos son verdaderos positivos. Y eso está en la opción C. Hay un 95% de probabilidad de que un individuo enfermo tenga un resultado positivo en la prueba. Ahora, ¿qué dicen las otras? Las otras dice, el 95% de las personas con prueba positiva tienen la enfermedad. Bueno, esto si me hubiesen dicho, una prueba o una prueba tiene un valor predictivo positivo del 95%, ahí sí estaríamos como correcta en la A. ¿Por qué? Porque el valor predictivo positivo tiene que ver con el universo de los que dieron positivos y de esos que dieron positivos son enfermos. Es otro concepto distinto que vamos a ver después. Ahora, la opción B dice, hay un 5% de probabilidad de que un individuo sano tenga un resultado positivo en la prueba. Un 5% de probabilidad de que un individuo sano tenga un resultado positivo en la prueba sería el porcentaje de falsos positivos, ¿no? Sanos que dieron positivo. Pero ¿de cuánto es? A ver, díganme ustedes en el chat, a ver si me lo pueden decir. ¿Cuál es el porcentaje de falsos positivos de esta prueba? Porque me dan un dato que me lo permite calcular. Muy bien ahí. Es 95%. ¿Por qué? Recuerden que la especificidad es el complementario del porcentaje de falsos positivos, ¿no? Si la especificidad es, si la especificidad es del 5%, el complementario 100% menos 5% me da 95%. ¿Está bien? Entonces, el porcentaje de falsos positivos en este caso es 95%, no 5%. ¿Está bien? Yo lo podía calcular con los datos que tengo. ¿Está bien? Entonces, la opción correcta, la C, cuando yo tengo un individuo enfermo y tengo una sensibilidad del 95%, hay un 95% de probabilidad a priori de que el individuo dé positivo.